Estamos en las 12:52. 12:52. Los contornos siempre lo último, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es aplicarles. El secreto también, como siempre digo, es la cantidad. Y es mejor aplicar con, si se lo aplicas a otra persona, pues lo puedes hacer de una forma más profesional, pero en este caso, como me lo aplico yo, pues necesito tacto, porque por aquí, como no veo, ¿vale? Necesito tacto. Ah, sí, dije que de aquí para... ¿Veis? Es que todas las cosas tienen su... De aquí para abajo. Aquí para abajo y luego la raíz al final. Es como si lo estoy aplicando por primera vez, ¿vale? No lo estoy aplicando por primera vez, pero lo que quiero es esta parte que se quede más lisa, esta parte. Entonces, aunque la teoría nos dice que no se debe hacer, pues yo sí lo voy a hacer. Entonces, vamos a ponerle así. De los mechones que hice no hubo problema de aplicar sobre el cabello ya, que ya lo habíamos aplicado. Evidentemente, hasta que no pase un mes aproximadamente o así, pues no voy a subir el vídeo. Si me quedo sin pelo, pues no os enteraréis nunca. Esa es la cuestión. No voy a hacer esto y subirlo corriendo para que dentro de una semana me quede sin pelo y tengamos problemas. No, no. Así. Ya está. Esta parte. Es lo mismo. Ay, Dios. Eso es. Eso. Muy bien. Es una maravilla poder aplicar un producto en el que tienes plena confianza. Pero eso me ha pasado en toda la vida, en la mayor parte de los aspectos de mi vida. Si quería que algo funcionase, lo tenía que hacer yo. Y en este caso, ya no solamente la aplicación del producto, sino la realización del producto. Esto no es, para mí es una hazaña, ¿vale? Esta crema es un objetivo cumplido. La formulación de este producto lleva muchos años. Obtenía muy buenos resultados, pero no obtenía un resultado, una crema estable. Porque cuantos menos ingredientes nutritivos, más estable es una formulación. Pero en el momento que ya le metes
Uy, me estoy tropezando todo el rato con el cable del cargador. Y se me ha llenado de crema. A ver, ya está. Vale, entonces, cuanto más nutritivo, más inestable. Pero ahora ya he conseguido esa estabilidad maravillosa y con ingredientes pues muy nutritivos. Mira tú. Oye, qué suavidad. Mira. Las manos. Voy a girar esto un poquito. A ver. Ahí. Ahí. Aunque se vea la cortina, pero no pasa nada. Es la cortina. A ver. Ahí. Bueno. Es que si no, no me veo bien en el espejo. Bueno, pues ya está. Así. Suave. O sea, es una suavidad. Eso es. Muy bien. Maravilla. Sí. Y ahora aquí. Uno puede pensar, claro, si te enjuagas esta parte primero y luego quieres enjuagarte la parte de detrás, al tener la cabeza boca abajo, el agua alcalina del enjuague te va a tocar la parte de delante. Pues eso no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque es un momento. Y además, aunque esta crema no se necesita correr y sudar y pasar las canutas, pues hay que aplicarlo pues bueno, a buen ritmo. Mira, empecé y 52, son y 59 ahora mismo. Llevo 7 minutos aplicando el producto. Hay gente que en 5 minutos toda la cabeza. ¿Por qué? Porque al ser un producto muy agresivo, muy cáustico, necesita ser aplicado con mucha rapidez. Este no es el caso. Este es un producto que en las pruebas, ya os dije, bueno, lo tuve 2 horas y 10 minutos. 2 horas y 10 minutos, que se dice pronto. Vale, no picor de nariz. Entonces, eso. Muy bien. Ay. Dije que lo que más se necesitaba con un relaxer es amor. ¿Qué quiero decir con amor? Masajito. Masajito, masajito, masajito. ¿Qué quiere decir eso? Que tú le das tu buen masaje al pelo, le das tu buen masaje. ¿Para qué? Para que estire, no para que el rizo se deshaga. Ya dije que iba a hablar de esos dos conceptos, ¿no? Del concepto de rizo estirado y rizo deshecho, algo así. Tengo que aclarar bien los conceptos que quiero utilizar. No es lo mismo tener un cabello en el que el rizo se ha desenredado suavemente que un rizo que se ha estirado. La apariencia es diferente. Es muy diferente. No sé si se apreciará bien, pero es una crema de color vainilla. De color vainilla.
todos los relaxers, ¿de qué color son? Blancos. Blancos. Completamente. Son blancos. Estoy dejando toda la raíz. Porque estoy haciendo como si fuese la primera aplicación. ¿Por qué? Porque quiero obtener un cabello mucho más liso. Se tiene creencia, bueno, se tiene la creencia, ¿no? Con otros relaxers, pues no se aconseja aplicar relaxer sobre relaxer, ¿vale? Relaxer sobre relaxer, no, prohibido. Manos. Esto, por una parte, es para enseñároslo a vosotros, pero también es para tener yo un documento, ¿no? Tener yo también el resultado para mí, ¿vale? Entonces, enseñar que mis manos no tienen residuos de pelos, mira, aquí hay uno, ahí hay otro, pero vamos, que son resultados perfectamente que se pueden obtener simplemente cuando uno se lava el pelo, ¿vale? Mis siguientes objetivos van a ser, bueno, mi siguiente objetivo es conseguir que mis champúes nutritivos sean espesos. Ese es mi siguiente objetivo. Pero que si no, no pasa nada, porque al final lo importante es el resultado. Hay una forma muy sencilla de espesar los champúes. Es añadiéndoles cloruro sódico. ¿Cloruro sódico qué es? La sal que nos ponemos en la comida para que esté rica. Pues sí, pero es una forma muy pobre de espesar un champú. Ahora todos vais a... os invito a que vayáis y cojáis vuestros champúes o geles de baño y que miréis a ver si tiene sodium chloride, cloruro sódico. Se obtienen unos champús súper espesos. Y aquí no ha caído producto todavía, lo que pasa es que me pica. Así, ya está. Hay champús un poco más nutritivos. A ver si lo estoy poniendo bien. Luego esta zona central se queda bastante cruda, como si esto fuese algo que se está cocinando, ¿no? Se queda bastante cruda, la parte central. Eso. Total. Que lo que estoy diciendo es... ¿Qué estaba diciendo yo? Bueno, no me acuerdo. Eso. No me acuerdo. No me acuerdo. No le demos más vueltas. Mira. Es que es un tratamiento de belleza. Es que ahora mismo no tenéis ni idea de lo suave que está el pelo. Suavidad.
Eso es. Me estoy regocijando un poco. Este sí, lo sujeto porque no quiero que me toque el cuello. A ver. Ahora este. Tengo que tener cuidado con eso. Tenía que haber puesto un poquito de film osmótico o algo. Este producto tiene una acción tan lenta que sí. Este también lo voy a sujetar. Que si cayese y tocase esa zona, pues hombre, se quita. Y ya está. No habría mayor problema. No afectaría. No afectaría, ¿por qué? Porque no daría tiempo a que tocase la piel. Otros productos se pueden considerar más efectivos porque actúan más rápido, ¿no? Ah, esto es súper efectivo porque actúa muy rápido. Pero si utilizamos el... Si utilizamos la metáfora o el símil con cocinar un plato rico, hay muchos que necesitan ser cocinados a fuego lento, ¿verdad? No por hacerlo más rápido va a estar más rico. No, hay platos que necesitan macerarse, hay platos que necesitan marinarse un tiempo, hay platos que necesitan luego horas de cocción. ¿Eh? Si vamos a hacer, por ejemplo, un jarrón de cerámica, pues se tiene que hacer con mucho amor, pero aparte de ese amor, luego se tiene que cocer y necesita unas horas en el horno, ¿verdad? Para que tenga su punto de cerámica, no sé nada. Es una asignatura pendiente. Algún día aprenderé cerámica porque me encanta la cerámica. Nunca he hecho nada de barro, ¿no? Tipo película de Ghost, ¿no? Ahí con el torno y todas esas cosas. Nunca he hecho nada de eso. Pues en el colegio sí, que te dan arcilla y para el Día de la Madre, pues un platito de cerámica o una taza. Cositas así, ¿no? Yo creo que hice un cenicero. Lo más sencillo es hacer un plato o un cenicero. Incluso una taza ya es complicado. Eso nunca lo he hecho, ¿no? Pero sé que hay que meterlo en el horno y tiene que estar un tiempo. Pues muchas veces en, en estos casos, pues también hay que darle su tiempo a las cosas. Ah, por ejemplo, vamos a hablar de peluquería. Está muy de moda en el momento que una persona dice, ay, me quiero hacer unas mechas. Gente que va a la peluquería y dice, me quiero hacer unas mechas, me quiero cortar y me quiero peinar. Y... Pero tengo una hora y media, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, si la persona no tiene tiempo, pues ¿qué hacen? Pues que te hacen las mechas, corriendo, corriendo, te las meten a una fuente de calor, ¿no? Te las ponen debajo del... Ay, ahora mismo no recuerdo. O te las meten debajo de un secador de casco o... Sí, estas lámparas halógenas. Bueno, ahora mismo no recuerdo el nombre, tiene un nombre. Las mechas se hacen rápido, te cortan rápido y en una hora y media estás fuera. Yo nunca he hecho eso. Yo nunca he hecho eso. Si me venía una persona y me decía, me quiero hacer unas mechas. Imaginaos que tenía el pelo largo. Pues menos de 4 horas no vamos a estar, ¿eh? Menos de 3 horas no vamos a estar. Porque yo te voy a hacer el... Yo te voy a hacer las mechas. Pero van a tener que aclarar, van a tener que subir al color que deseamos de forma natural. ¿Y qué significa eso de forma natural? Que yo no les voy a aplicar ningún tipo de calor. Si tardan 45 minutos solamente en subir el color, tardan 45 minutos en subir el color. Yo no lo voy a forzar. No es que solamente tengo una hora y media. Debes buscar un día
que tengas más tiempo y ahí hacemos las mechas, el corte y todo. En cuestión de corte, yo nunca he sido una persona muy rápida cortando, no. Si una persona a lo mejor en 10 minutos ha hecho un corte, yo puedo tardar 40 o 30 minutos en hacer un corte. Ahora ya, vamos a ver la hora. Ay, es que al ser un... Voy a coger este, así con la puntita. Es que es el móvil y no quiero tocarlo con la crema. Mira, son ahora las 13:13. 13:13. Eran 12:52, ¿no? 12:52. 13:13. Uf, es que es poco tiempo. Tengo que esperar un poquito para empezar con la raíz. Bueno, porque este producto va a estar dos horas. A lo mejor decido que esté menos tiempo, ¿vale? Pero va a estar bastante tiempo. Bueno, lo que estaba diciendo. Eso. Yo necesito estudiar el cabello, ver cómo se mueve y luego cortar con mucha precisión. Entonces, para mí, las prisas nunca han sido buenas. Entonces, este producto tiene una acción muy suave. ¿Veis? Aquí uno puede pensar que este cabello ya está. Este pelo ya está. A ver, voy a coger este. Pero no. Porque yo lo que quiero es que se quede completamente liso. Pero, ¿estáis viendo ahí? Está bastante liso. ¿Vale? Ya partíamos de ese cabello liso, pero yo lo quiero que se quede recto. ¿Por qué? Porque luego en el momento que le metemos agua, la propia neutralización del agua va a hacer que revierta un poco ese rizo, ¿vale? Entonces, aunque ahora parezca que está completamente liso, no lo está. No lo está. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso. Que este producto tiene una acción muy lenta. Tiene una acción muy lenta. Puede parecer que está haciendo su función, pero todavía le queda. Todavía está abriendo cutículas. Todavía está... Tiene una acción muy lenta, muy lenta. Si yo ahora mismo enjuagase esto y me peinase, sería como si no he hecho absolutamente nada. ¿Vale? No es de esos productos que funcionan en 20 minutos. No, para nada. Necesita su tiempo. ¿Vale? Bueno. Yo creo que poco a poco vamos a ir aplicándolo ya cerquita de la raíz. En el cuero cabelludo podría estar, yo creo que 50 minutos sin ningún problema. Sí, 50 minutos, pero ya 2 horas no, porque ya hemos visto la escabechina que me hice ahí. Hoy. En cuestión de molestia, sí. A ver, en cuestión de molestia me puse el producto porque cogí un pegote. Al editar el vídeo pondré las imágenes. Ay. Eso. Cogí todo el pegote y lo puse. Y lo puse. Es que esto es del maquillaje. Esto. Del maquillaje. Bueno, total. Que me puse ahí todo el pegotón. Y no noté nada. A la media hora sí. Noté picorcillo. Picorcito. Como cuando te pica un sitio que te rascas y ya está. Pero evidentemente no me rasqué. ¿Pasó el tiempo? Sí, picorcillo. Normal. Tolerable perfectamente. Cuando ya pasaron
pasó 1 hora y media aproximadamente, ya dejé de sentir ningún picor. Nada, cero, cero. ¿Veis? Ahora ya voy a empezar en raíz. ¿Qué pasa? Que otra de las ventajas de que sea una crema muy espesa es que si yo la dejo aquí, ahí se va a quedar. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero que no me toque cuero cabelludo, pues no me va a tocar cuero cabelludo. Hombre, si se lo hago a otra persona, puedo tener más control de que no toque cuero cabelludo. Puedo tener muchísimo más control que si me lo aplico yo. Pero claro, una de las ventajas maravillosas de aplicarlo con los dedos es que yo noto. Mis dedos ven por mis ojos. ¿Veis? Ahí. Ahora ya. ¿Veis? Que como es un cabello que en raíz está perfectamente suave, pues yo puedo... A ver, voy a coger la espátula. Esta espátula es larga, pero no se ve, pero no tiene las cerdas, tiene unas cerdas así, que pueden incluso arañar mi cuero cabelludo. Entonces, si voy a coger una espátula, si uno coge una espátula, que coja una espátula que esté bien. Aunque este se me rompió el manguito y es más cortito. Pero sí, me voy a aplicar. Eso es. Si quiero ser más fina, ¿no? Me lo quiero aplicar con brochita, pues me lo puedo aplicar. Cuando estamos alisando, no vamos a poner el mechón ahí con la crema, lo pondremos hacia atrás, ¿vale? Para que no toque la oreja. Importante. Ahí. Que lo hago muy lenta porque puedo hacerlo. No tengo que estar corriendo ni sudando, ni tampoco hay que remolonear. Remolonear desde el punto de vista de ahora me voy a tomar un café, ahora voy a llamar por teléfono, ahora voy a, yo qué sé, yo qué sé, voy a llamar a mi madre, me voy a visitar a la vecina. No, pero puedo tener una experiencia agradable, porque es que muchas veces cuando una persona se va a aplicar un relaxer, como que se tiene que mentalizar. Ay, Dios mío, el estrés, ¿no? Es como cuando una persona se tiene que ir al campo de batalla. Al campo de batalla. Esto es ahora como si uno se va a un spa a disfrutar. Yo ahora mismo me estoy aplicando esto con toda la tranquilidad del mundo. ¿Eh? Disfrute máximo. ¿Mm? Y en otras ocasiones, con otros productos, es como si, que yo llevo muchos años en el mundo de la peluquería y he trabajado con relaxers de esos que son una bomba. ¡Bomba! ¡Bomba! Hay que aplicarlo. Corriendo, 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 corriendo. ¡Ay, mi madre, ay, mi madre! Que la persona... Bueno, en cuestión de quemar, no. No, ¿por qué no? Porque claro, si lo aplicas, ya sabes que es un producto, porque claro, al ser producto comercial, sabes que es un producto agresivo, sabes que es un producto cáustico, ¿no? Entonces, tienes mucho cuidado de no tocar su cuero cabelludo. Entonces, quemaduras a lo mejor hay en un puntito y tal, sobre todo cerca de la cara, ¿no? En alguna ocasión, pero no, yo nunca he sido persona de abrasar cueros cabelludos, para nada. Pero
sí que claro, tienes que aplicarlo rápido, 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 porque... Ay, no, eso terminó. Entonces, claro, uno puede decir, bueno, pues voy a confiar, como me pasaba a mí cuando yo era jovencita, ¿no? Voy a confiar que en algún momento aparezca un producto maravilloso que, que cuide mi cabello y que me lo deje como yo quiero, ¿no? O lo que yo opté es decir, bueno, pues nada, pues lo voy a hacer yo, ¿sabes? Y entonces pues así empecé con, con sobre todo con mascarillas, con tratamientos, ¿no? Nutritivos. Y ya pues, según fue pasando el tiempo, pues ya dije, vamos a ver, por muy nutritivo que sea un producto, lo que tiene que hacer es reparar algo jodido previamente, ¿no? Reparar algo, mirad las manos, ¿eh? Reparar algo que se ha dañado con un relaxer, por ejemplo, ¿no? Yo me derrizaba mi pelo tranquilamente con todo el amor del mundo, pero no dejaba de aplicarme un producto cáustico, un producto jodedor de pelo, ¿vale? Un jodedor de pelo, que te jodía el pelo. Y luego, pues claro, eh, pues sí, yo me hacía mis mascarillas, hoy pues quedaba el pelo muy bien, pero había que reconstruirlo, porque ya estaban jodidos, ¿no? Porque el producto el cabello está procesado y cualquier eh, profesional experto en relaxers te va a decir que el relaxer daña el pelo, que el relaxer, claro, al romper enlaces, pues tú ya no vuelves a tener el cabello que tenías antes, ¿no? Ahí, pues el 100% yo creo de los profesionales están de acuerdo en eso. Y yo también estaba de acuerdo en eso, claro que sí. Porque para pasar de estructura rizada a estructura lisa, ¿qué se necesitaba? Se necesitaba romper enlaces. ¿Sí o no? Claro que sí. Rompemos enlaces para obtener la estructura que nosotros queremos. Muy bien. Hasta ahí todo perfecto. Enlaces que no se vuelven a formar. Cabello procesado. Entonces, luego hay que ponerse pila de productos para arreglar el desaguisado. El desaguisado. Entonces ya, después de mucho tiempo, después de mucho tiempo para empezar, de pensar, seré capaz, que si las grandes, ¿no? Si las grandes empresas multinacionales que ganan millones y millones y millones de dólares y de euros no lo hacen, será que no es posible, ¿no? ¿Sí o no? Pero claro, según va pasando el tiempo y te das cuenta que no solamente eh, los tratamientos, las mascarillas, los champúes, ay, no, así, te das cuenta de que no solamente los productos de, yo qué sé, las mascarillas, los champúes y tal, los míos son mil veces mejores, oh, qué prepotente, no, son me dan mejor resultado, ¿es? Ahí sí, más finamente. Me daba mejor resultado que cualquier otro producto. Pues dije, bueno, pues es posible, ¿no? Porque si todas estas grandes empresas se supone que investigan en sacar mejores productos. Y para mí es como si yo me pongo agua, lo mismo,
O incluso peor, porque el agua me puede hidratar, pero estos productos lo que hacen es que ni siquiera me hidratan, sino que me resecan el pelo y yo me hago mis propios productos que mi pelo agradece, pues me voy a liar la manta a la cabeza y voy a hacer un producto que me deje el pelo manejable como a mí me gusta, pero que a la vez lo nutra. ¡Ah! Eso es imposible, eso no puede ser. Ah, bueno, vale, ok, sin problema, sin problema. Claro, para hacer eso tenemos que cambiar la mentalidad. ¿Qué significa eso? Tenemos que cambiar la forma que tenemos de ver un relaxer. Punto número 1. El relaxer, el tiempo de pose, va desde 10 minutos en un cabello fino hasta 25 minutos como mucho en un cabello grueso. Bueno, pues tenemos que cambiar ese paradigma, tenemos que cambiar esa creencia y tenemos que crear un producto cuya acción sea mucho más lenta, en la que, aparte de modificar los enlaces para modificar la estructura del cabello, nos permita incorporar sustancias nutritivas dentro del tallo capilar y obtengamos un producto que alise y nutra. ¡Hala! Eso no existe. Ok, vale, muy bien. Perfecto. Eso es imposible. Ok, ok, ok. No es lo que dice Denzel Washington. All right, ok, all right. Ok. Ay, de nada serviría que yo hablase de todas estas cosas delante de o sea, sentadita, ¿no? Super mona, maquilladísima, guapa con un traje que te mueres, sentada en una mesa, delante de un micrófono, y yo digo, ¿y si no está grabando? Y yo contando estas maravillas, ¿no? No, yo nunca he sido así. Yo si os estoy hablando de algo que en teoría es imposible, no solamente os estoy hablando, os lo estoy enseñando, ¿no? ¿Eh? Os lo estoy enseñando. ¿Sí o no? Lo bueno y lo malo. Os enseñé esta irritación también, ¿eh? No es decir, uy, que este producto, una persona de... una niña o un niño de 3 años se le puede aplicar y se le puede dejar 4 años. No, porque es un producto alcalino. Es un producto que tiene un pH alcalino, ¿eh? Que se tiene que trabajar con conocimiento, ¿eh? Pero ya no se tiene que trabajar con miedo. ¿Quién no ha tenido miedo a un relaxer? La gente tiene miedo a los relaxers. Y hay gente que tiene odio a los relaxers. Porque nos estamos envenenando con los relaxers. ¿Eh? ¿Sí o no? Para empezar, ¿quién es el listo o la lista que se le ocurrió ponerle perfume a un relaxer? Un relaxer que es un producto alcalino. Este producto, mira, no huele a rosa silvestre, no huele a jazmín. No huele mal. Pero tampoco huele bien.
¿Para qué se le va a poner un perfume, por el amor de Dios? Un perfume a un producto que es alcalino, que eventualmente puede entrar en contacto con el cuero cabelludo, puede penetrar, ¿eh? Y puede llegar a sitios donde no tendría que llegar. Bueno, pues entonces vamos a hacer un producto que sea lo más natural del mundo, que lo único artificial o lo único, pues sea el ingrediente que nos pase la estructura de rizado a liso, que eso sea lo más, lo único sintético. Pero ¿para qué le vas a poner perfume? Para que sea más agradable la aplicación. Mira, os voy a contar una anécdota que ahora mismo se me acaba de venir a la cabeza, que es muy divertida. Ay, es muy divertida. Yo durante una época en la que intentaba encontrarme a mí misma, ¿qué voy a hacer antes de tener peluquería? Sabía que me quería dedicar a algo relacionado con el cabello, ¿no? Pero antes de tener peluquería, pues yo conocí a una chica dominicana llamada Nelly. Ella trabajaba en un locutorio, ¿vale? Muy bien. Entonces había una de las chicas que trabajaba ahí, dominicana también, una chica jovencita, con un pelo precioso, muy bonito. Y un día, no sé de qué estaban hablando y tal. Estaban hablando de productos, Nelly y esta chica estaban hablando de productos para el cabello, muy bien. Y estaba el novio de la chica esta, que tenía el pelo muy bonito, porque además su madre era peluquera, entonces pues imagínate, ¿no? Bueno, aunque no tiene por qué, muchas veces los hijos no quieren nada con sus madres. Pero esta mujer sí, esta chica sí, se aprovechaba de que su madre era peluquera y tenía el pelo muy bonito. Entonces estaban hablando, ay sí, pues de este producto, pues yo hago esto, yo hago lo otro. Y el novio, qué divertido, dijo, tanto producto que tú te pones en el pelo. Si a ti te dijeran que la mierda es buena para el pelo, tú te la untas. Y lejos de ofenderse esa chica, dijo, ah, pues claro, tanto producto que tú te pones en el pelo. Si a ti te dijeran que la mierda es buena, tú te la untas. Ay, lo que me pude yo reír hasta el día de hoy. Eso hará más de 30 años. Porque vamos, mis hijas ni habían nacido y casi van a cumplir 20 años. Y yo ni siquiera tenía peluquería. Qué risa. Si a ti te dicen que la mierda es buena, tú te la untas. Entonces, claro, no sé a qué venía esto. Ah, venía a que... Bueno, no me acuerdo. ¿Veis que estoy dejando la parte de delante? Estoy dejando esta parte, ¿vale? Ah, sí, eso, sí, lo que quería decir. Que si a una persona le dicen, mira, y este producto no huele mal, porque este producto no huele mal. Mira, ya me he puesto. Vamos a ver, ¿tú qué prefieres? ¿Un producto que huela a jazmines, a nardos, ¿eh? A galán de noche? Son esencias que a mí me encantan. Y que te dañen el pelo. O un producto, oye, mira, que no huela bien, ¿eh? Pero que te deje el pelo divino. El 100% de las personas va a decir, el que me deja el pelo divino. Olvídate de perfume. Bueno, entonces eso, a lo que iba yo. ¿Cómo le vas a meter un perfume a un producto que te
que te abre cutícula y que te abre cutícula y que te puede penetrar en la piel. ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué hace metiéndole perfume? Hoy, para que sea más agradable la aplicación, anda ya. Este es un producto que no tiene tioglicolato amónico, es uno de los ingredientes que se utilizan en los alisados, pero sobre todo en las permanentes, ¿vale? No. El tioglicolato amónico es un compuesto que tiene azufre, pues huele muy mal. Huele muy mal. Y hoy en día, la gente que hace permanentes no han hecho un producto que huela bien. O sea, siguen utilizando ese producto apestoso. ¿Eh? Pero este producto, o sea, este alisado, este relaxer, no tiene ese producto para nada. O sea, no huele a tioglicolato amónico, huele... Es que no huele mal. Entonces, empezando por ahí. Mira cómo tengo esto. Todo esto es de los polvos compactos, ¿eh? Ay, Dios mío. Bueno, total, eso. Punto número 1. Ahora la gente va a decir, ¿y quién eres tú para decirle a los fabricantes lo que tienen que poner, lo que no tienen que poner? Bueno, yo doy mi punto de vista. ¿Eh? Mi punto de vista, pues de una mujer que es científica, ¿vale? Que aunque la vida y las circunstancias me hayan hecho que en ciertos momentos de mi vida se me olvide o lo haya borrado, pero no, es algo que sigo siendo y que gracias a Dios estoy recordando. Y no se me olvida, ¿eh? Entonces, punto número 1. Bueno, ya se me ha acabado. Vamos a poner más. Punto número 1. ¿Qué hacen ustedes poniendo perfumes en los relaxers? Estoy cogiendo con la mano. ¡Oh! Dios mío, qué poco profesional. ¿Qué hacen ustedes poniendo? Mira. Eso. Perfume en los relaxers. ¿Qué hacen ustedes poniendo perfume en los relaxers? Porque nos da la gana, ¿vale? Pues vale, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en su opinión. Otra cosa es que esté de acuerdo en que esté bien, que no me parece que esté bien. Vale, perfecto. Punto número... Bueno, hay muchos puntos. Muchos puntos. Pero claro, es que partimos de la base de que vamos a hacer un producto que sea lo menos dañino posible. Pero no parten de la base de hacer un producto que sea nutritivo. Ay, que tengo ahí un picorcillo. Entonces, eso. Tengo picores en la cara, pero en el cuero cabelludo nada. No tengo ninguna molestia, ¿eh? Ojo. Que como decía en el otro vídeo, en el que tenía el relaxer 1 hora y media, un picor de un relaxer no se puede disimular. Yo ahora mismo, si tuviese picores, ¿eh? Dices que tengo... Ay, espera. A ver. A ver, me voy a quitar el guante un momento. Que me pica aquí. Ay, jope. Me pica aquí. Ay, qué a gusto. Por Dios. Bueno, total, eso. Ahora me tengo que volver a poner. No, me voy a poner otro. Y así terminamos antes. Ay, por Dios. Me han quedado
crema en las uñas. Bueno, eso. No sé qué estaba diciendo. Lo de eso, esa cosa. De ponerle perfume. Ah, no. Eso ya habíamos terminado esa parte. Yo no tengo guiones. No tengo guiones. Estamos hablando de que los picores del relaxer no se pueden disimular. Uno puede decir, estoy fenomenal. Estoy fenomenal. O sea, no tengo picor ninguno. En el cuero cabelludo. No tengo ningún picor. Estoy fenomenal. Y por dentro. Eso no se puede disimular. A quien le pica, le pica. ¿Eh? A quien le pica, le pica. Y no admite... ahí sí que no se puede actuar. Ahí sí que no se puede hacer teatro. Supone la mejor actriz del mundo. Un casting. No sé si se está viendo, ¿se está viendo? Ah, un casting. Un casting. Usted, señorita, le vamos a poner un relaxer en la cabeza. Oiga, no, 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 no. Porque si ustedes todavía ni me han dado el papel, no va a joder ustedes el pelo. Partiendo de la base de un relaxer de los comerciales, ¿no? Ahora ya estoy aplicando más cerquita del cuero cabelludo, intentando no aplicar mucho en raíz. Le vamos a aplicar un relaxer. Y usted tiene que hacer como que no le pica. Y quien lo haga mejor se llevará el papel y ganará 20 millones de dólares por el papel. ¿Vosotros creéis que hay alguna persona en este mundo que se le pone un relaxer en el cuero cabelludo? Y más durante 1 hora y media, como en el caso mío del otro vídeo. Y va a estar tan tranquila. Mire, olvídese. Pero que son... ¿Cuánto he dicho? Que son muchos millones. Ay, Dios. Ya está. Que son muchos millones, señorita. Métaselo por donde usted le quepa. Pero quítame esto ahora mismo. La cabeza. ¡Ah! Pero sin embargo, con este producto, vamos a poner un relaxer. Es un relaxer. No le va a picar nada. Ah, amiga. No, yo diría, mire, yo voy a hacer el casting, pero el relaxer lo pongo yo. Me llevaría el papel. ¡Claro! Mira, si se le está quedando el pelo liso a la cabrona. Y está tan tranquila. ¿Cómo puede ser esto posible? Ah, amiga. Porque así es la vida. ¿Sabe usted? El relaxer lo pongo yo. Ay, ¿y ese relaxer? Ay, no, 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 no. La vida son idas de olla para entretener a las personas que me estáis viendo, si me ve alguien, para que no diga, joder, me da rollo. Esta tía se está aplicando un producto y es que nos está aburriendo mazo. Ah, aquí. Y nos está aburriendo mazo. Mira, mira, ¿eh? La cuestión es que con cualquier otro relaxer ya estaría todo el pelo en el peine, ¿sí o no? ¿Sí o no? Mira, ¿habéis visto? Bueno, total. Luego hay que ver el resultado, claro está. No, ella no se ha puesto un relaxer. Ah, vale, muy bien. Luego, antes, aunque en el otro vídeo ya lo hice,
Pero antes de quitarme el producto, lo que voy a hacer es pasarme el papel tornasol para que uno vea que este producto tiene un pH 13, entre 12,5 y 13. No es un producto que llegue al pH 14. Yo pensaba que sí, pero no llega al pH 14. Ya estoy pegando la raíz. Otra cosa, los relaxers, aunque ahora está la moda, que me parece exagerada, de esos baby hair ahí pegados en la frente. Baby hairs pegados en la frente. Está esa moda ahora, ¿no? Sí. Bueno, aunque esté esa moda ahora mismo, si se queda el pelo así, no se acaba el mundo tampoco. O se acaba el mundo no se acaba. ¿Se acaba el mundo? Es que tengo estos pelitos, ¿eh? El mundo no se acaba porque uno tenga unos pelitos un poco más rizados. No, ¿eh? Hay personas que dicen, uy, hay que llevar el pelo natural, pelo natural. Pelo natural, muy bien. Pelo natural. Estoy de acuerdo, me parece muy bien. Pero eso sí, eso es edge control. ¿No quieres llevar el pelo natural? Pues tendrás que estar de acuerdo en que el cabello te crece rizado. Pues deja tu cabello rizado, que se vea, porque no es ningún disgrace. No, disgrace no es algo que sea desagradable. No es una cosa que uno diga que, no sé, pero desde que salió la moda, yo al principio sí que lo veía en niñas pequeñitas que les dejaban ahí, y me parecía tan bonito, pero ya esa obsesión de que los cabellos se vean lisos desde el crecimiento, pero si yo tengo el pelo afro, si yo tengo el pelo afro y a mí me gusta mi pelo afro, pues si me crece afro, es como las canas. Yo ahora mismo tengo mis canas ahí. No tengo ninguna intención de teñirme mis canas. Y si tengo unas cuantas canas, pues las tengo y no hay problema, ¿no? Pero bueno, cada uno. Ahí yo siempre, 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 siempre repetiré que es mi punto de vista. Es mi punto de vista. Habrá gente que le guste y otra gente que no le guste y tenemos que respetarnos los unos a los otros con los puntos de vista de cada uno, ¿no? Vale, pues ya está. Sin problema. Vale, pues ahora ponemos en este lado. Tenemos que respetarnos, punto número 1. Y yo considero que los pelillos, los pelillos rizados en la raíz, no, no son un pecado. ¿Por qué me he desrizado hoy? Había conseguido un método que me gustaba cómo me quedaba el pelo, aunque tuviese la raíz esponjosa, me gustaba. Lo que pasa es que después de probar esta crema en el mechón, me gustó tanto como quedó que me volví impaciente. Hombre, ya ha pasado bastante tiempo desde la última vez que me desricé. Pero que podía haber aguantado perfectamente un mes más, 2 meses más.
porque a mí el crecimiento de raíz no me molesta. Y como el cabello está nutrido, pues tanto la raíz nueva como el cabello ya desrizado no provocaba lo que a algunas personas les provoca, que es que se les parte el pelo. Porque como la raíz nueva crece muy fuerte, perdón, la raíz nueva crece muy fuerte y el cabello desrizado está más débil, pues al peinarlo, la parte desrizada se va partiendo y llega un momento que se pierde mucho. Pero como a mí eso no me pasaba, pues yo podía haber pasado más tiempo. Pero dije, no, es que yo ya lo quiero tenerlo así. Y quiero que cuando yo me ponga los rulos y a lo mejor salga a la calle y hay un poco de humedad, pues no quiero que el cabello me revierta y que se me quede un poco esponjoso, que es lo que me pasaba, ¿no? Quiero que se me quede manejable, ¿no? Es lo que quería y por eso me lo estoy poniendo. ¿Vale? Esa es la historia. Ahora, si el pelo ya me queda como a mí me gusta, pues ya lo que haré la siguiente vez será única y exclusivamente deslizar, aplicar el relaxer en el nuevo crecimiento. Claro, porque siempre va a haber un poquito de solapamiento, siempre. Aunque con cremas tan espesas no es necesario. Porque al ser una crema muy espesa, donde... A ver, voy a enseñaros. No sé si se ve, es que es un poco complicado. Seguro que se ve el cabello negro por aquí, sin producto. Pero no importa. Estoy ya tocando, bien, intentando no tocar mucho, ¿vale? Pero ya, ahora sí, que ya podemos trabajar estos pelitos de aquí. Siempre tocando el cuero cabelludo lo menos posible, ¿vale? Y aquí. Ahí, ¿ves? Ahí. Ya está. Ahora ya podemos empezar. Mira, por ejemplo, ahí falta mucho producto. Ya podemos empezar a hablar de ir tocando más piel. Vamos a ver de todas formas. Ay, a ver, está. Vamos a ver la hora. La hora son 13:56. 13:56. Ha pasado una hora. Que antes eran las 12:52 cuando empezaba. ¿Sí o no? 12:52. Ya es 13:56. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía queda una hora para obtener el resultado que yo quiero. ¿Se me caen los mechones? No se me caen los mechones. Es muy importante el amor. Yo lo llamo así. Pero claro, se le puede dar amor a un... me ha sobrado un montón de producto.
es porque es un producto muy espeso. Bueno, total. Yo lo llamo amor al masaje. Yo lo llamo amor, así. Habéis visto que no estoy utilizando ningún tipo de peine. El peine, siempre hay tiempo para usar peine, ¿vale? Pero esto es lo importante, el amor. Y veis que el cabello está espeso, que muchas veces cuando se aplica un relaxer, el cabello se va quedando fino, 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 ¿vale? Esos son todo indicativos de si el proceso está yendo bien o está yendo mal. Porque podría ser que estuviese yendo mal. Entonces, si yo hago así y saco un montón de pelo, pues oye, automáticamente uno se va a la pila, ¿no? Se va a enjuagarse. ¿Sí o no? Claro, pero, pero si estamos viendo que el proceso está yendo bien, pues sabemos que estamos en una zona que es segura. Es un producto muy suave. Y ya le meteremos, sí lo considero, porque a lo mejor ni lo considero, ya le meteremos peine, si queremos. Y si no, pues no le metemos peine, ¿vale? Si no queremos, no le metemos peine. ¿Tengo molestias en alguna parte de la cabeza? Negativo. Como la película esa de Terminator. Nadie dice negativo. Terminator 2. Para mí, de todos los Terminators, el Terminator 2 es el que más me gusta. La relación de la máquina con Tom, ¿cómo era? John Connor. La relación de Terminator es muy, muy bonita. Es la más bonita a mí, personalmente. Luego también la de Sam. Ay, qué guapo es. Qué guapo, por Dios, que me muero. Que me muero. Eso también. Es un rollo de película, lo siento. Es un rollo de película, pero como sale esa, que está bueno que te mueres. No soy de Christian Bale, fíjate lo que te digo. No soy. No están, no estoy en él. Es que las expresiones dominicanas es que me encanta. No es, it's not my cup of tea, I'm sorry. It's not my cup of tea. Pero Sam Worthy, ay, qué guapo. Qué guapo, qué guapo, qué guapo. Sí. Solamente me gusta por el Sam Worthington, porque la historia también es un poco rollo. Y también me provoca un poco de tristeza por el chico este que murió. Ay, Dios mío, tantas cosas. Hay muertes tontas en este mundo, ¿eh? Muertes trágicas y... Ay, qué lástima, por Dios. Qué pena. Un chico con toda la vida por delante. Mira, se compra un coche caro, pero se compra un coche caro con defecto de fabricación. Y bueno, total, que es una pena. Entonces, claro, como sale ese chico, pues también me provoca mucha tristeza. Y no es de las que más me apetezca ver. Pero si la ponen en la tele, pues yo la veo. ¿Sabes lo que te digo? Porque Sam es mucho Sam. Es un señor muy atractivo. Hay que hablar a la gente con respeto. Está bueno que te mueres, ¿no? Es que es un señor muy atractivo.
es un caballero muy, con unas facciones muy armoniosas y agradables de ver. Está bueno, puto. Y ya está. ¿Sabes qué te digo? Bueno, total. ¡Ay! Me ha enganchado. Bueno, total, eso. Y poquito a poco, ¿eh? Aquí ya, uno ya tiene su producto trabajando. Y sobre todo, vuelvo a repetir, ¿eh? ¿Qué estaba yo diciendo? Un producto agradable. Vosotros pensáis que si me está picando esto como la madre que me parió, yo estaría así tan tranquila, hablando de Sam Worthington, estaría así porque es un producto, uy, es súper bueno, es muy suave, ¿eh? Es un producto muy suave. Es un producto muy suave con el pelo, como el café tacilla. Yo soy de martes y 13 a muerte, ¿eh? No sé si conocéis el sketch de café tacilla. Ay, el café tacilla. Ponedlo. Buscarlo. Porque esto va para rato. Buscarlo en YouTube, seguro que aparece. Ponéis martes y 13. Café tacilla. Porque el café tacilla. Claro, porque le han dado una taza que quema. Y tiene que hacer el anuncio. Por lo mismo el casting del relaxer. ¿Os imagináis? Un casting. Te tienes que aplicar este relaxer y decir que es fantástico y que no te irrita el cuero cabelludo. Ay, este relaxer es... llorando. Si es una persona clara de piel, todo esto rojo. Tenemos que hacer otra toma. Toma 56. Relax. Perdonad, pero es que esto lleva una hora en mi cabeza. Lleva una hora en mi cabeza. Es que se me están cayendo los pelos a mechones. Todavía queda un poquito. Un poquito. Rodando. Ay, yo me parto. Pues lo mismo. Con el café tacilla. Café tacilla. Café tacilla. Siempre suele haber un puntito por aquí que a mí me irrita por aquí. Porque yo duermo de este lado y hay mucha fricción. Pero hoy nada. Nada, ¿eh? Ay, qué risa. Relaxer. Toma 57. Este producto es fantástico porque no irrita. Todo rojo ahí. Todo rojo. La persona haciendo así. Peínese un poco el pelo para que se vea el resultado. Si ya no hay pelo en mi cabeza. Es que me irrita mucho. Es que esto quema un poco. No se queje usted, no se queje, que luego va a ganar mucho dinero. Pero ¿cómo voy a ganar mucho dinero? Sí, me voy a quedar sin pelo. Bueno, luego le pagamos una peluca, usted tranquila. Relaxer, toma 58. No se preocupe, lo tenemos todo controlado. Oye, mira, vete llamando a la experta en pelucas, que vamos a tener que poner las pelucas de la mujer. Ay, no. ¿Qué os creéis? ¿Que si luego se me cae el pelo a mechones voy a subir el vídeo?
¿Os creéis que estoy tonta? No, no soy tonta. Lo que sí es que soy una persona que me gusta mirar fuera de la caja, ¿no? Hacer las cosas de formas diferentes. Y no creerme las cosas al 100%, no. Un relaxer tiene que ser así, un relaxer tiene que ser asado, un relaxer tiene que esto, que lo otro. ¿Eh? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Porque usted lo diga? ¿O qué? Porque el científico de turno lo dijo así. O le dijeron, mira, tenemos un presupuesto de tanto. Tienes que hacernos una crema barata. A mí me llama mucho la atención cómo hay empresas de cosmética, fabricantes de cosmética, que son negros, los fundadores, y que hacen productos tan agresivos para su propia gente. ¿Eh? ¿Sabes lo que te digo? Porque sí, hay empresas que hacen relaxers, que los fundadores son blancos, y dicen, bueno, esto, la mayor parte de nuestra clientela son negros, son negras. Bueno, pues no nos importa mucho que se les fastidie el pelo. Pero las propias personas que crean esos productos tan agresivos, ¿eh? ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Una de las cosas que tengo clarísimas y que he tenido clarísimas desde hace mucho tiempo es que el pelo afro, nuestro pelo, es un pelo caro. ¿Qué quiero decir? Que es un cabello que necesita productos caros de calidad, producto natural. Y normalmente el producto natural es un producto caro. ¿Por qué? De vez en cuando miro a ver si está grabando. Porque es un producto caro. O sea, ¿por qué es un cabello caro? Pues muy sencillo, yo te lo explico, con todo el amor del mundo. Porque lo que mejor le va a nuestro cabello son productos naturales. Productos naturales que se necesitan recolectar de la tierra y que no es lo mismo que uno pueda hacer toneladas y toneladas en un laboratorio. Por eso es caro nuestro pelo. Necesita productos caros. Necesita su manteca de cacao. Necesita su manteca de karité. Necesita su aceite de yoyoba, sus aceites buenos, su aceite de oliva. Necesita ingrediente caro y que se le pone la mayor parte de las veces. Ahora cada vez mejor, ¿eh? Pero, ¿qué era lo que se ponía antiguamente? Y hasta hoy en día. Vaselinas. Se ponía vaselinas, productos sintéticos, mogollón de siliconas, que yo no soy antisiliconas, ojo. Bueno, cada vez más, ¿eh? Cada vez más soy antisiliconas, teniendo en cuenta de que muchas de ellas son disruptores hormonales. Cada vez estoy más en contra. Pero vamos, no soy antisiliconas de hay que llevarlas a la hoguera, no. Pero a lo que yo me refiero, que esos productos de síntesis, pues siempre van a ser más baratos que un aceite que hay que cultivar, hay que recolectar, se necesita mano de obra humana para recolectar eso. No, hay otros ingredientes que, oye, se coge en un laboratorio, se hacen toneladas y venga, a venderlo. Se pone una chica mona que lo anuncie y tirando millas. Pues no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. ¿Eh? Entonces, en el momento
que invertimos en producto más o menos caro, que anda que las grandes empresas, si no compran esos ingredientes en grandes cantidades, no les sale barato. A que me sale caro es a mí, que a lo mejor compro 200 gramos o un kilo. Quien compra toneladas le sale comparación más barato. Pero hagan ustedes productos de calidad, porque nuestro pelo necesita calidad. Y es un cabello, es un cabello que es un cabello muy hambriento y es un cabello que necesita mucha hidratación, pero hidratación buena. Cabellos caucásicos se les pone, en muchas ocasiones, se les pone ingredientes, champús con ingredientes baratos y les da buen resultado. Nuestro pelo no. ¿Por qué empecé a fabricar yo mis propios cosméticos para mi propia cabeza? Porque no encontraba. Pero ni los de para pelo caucásico, olvídate, de esos olvídate, ni te lo plantees, pero ni siquiera los de para cabello afro. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, claro, señores y señoras, pues digo, bueno, pues me tendré que sacar mis castañas del fuego. ¿Estás viendo? Mira, mira. Y que si esto se me quedase así, no pasaría nada. Este rizo, si se me quedase así, no pasaría nada. No se acabaría el mundo. Porque mi pelo es rizado. Otra cosa que yo lo quiera llevar liso, porque me dé la gana. Aquí no vamos a entrar ni en tema cultural, ni tema de orgullo negro, ni nada de eso. Pues si yo tengo mi raíz rizada, pues ole, mi raíz rizada, como dice Amador, ole, ole, ole. Yo no tengo ningún problema. Amador Rivas, de la Quesabelina. ¡Ole! ¡Ole! Yo tengo mi pelo rizado, pues tengo mi pelo rizado. Mira, ahora ya el producto está tocando cuero cabelludo. Y tengo molestias. Pues aquí, aquí. ¿Dónde es? Aquí, un chin, aquí. Pero nada más. Ay, Dios mío. Si yo tuviese... Bueno, yo ni por toda la hora del mundo. No, no. Aunque mire, te vamos a presentar al... Este es el creador, el formulador de este producto. En tema de relaxer. No. Usted es muy guapo, o usted es muy guapa, pero en relaxers, ahí no podemos hablar. Ahí no. Pues ¿por qué no? ¿Por qué no? ¡Ay, mi madre! ¿Qué le vamos a...? Que no, ni por 20 millones. Que yo no me pongo relaxer de otra marca, que yo ya sé lo que es eso. Sí, yo ya lo sé. Yo ya lo sé. Claro que sí. Sí, yo lo sé. Lo que es usar relaxer de otras marcas. Lo sé. Pero me parece que voy a pasar. Gracias, ¿eh? Gracias. Es usted súper amable, súper simpático o súper simpática. Pero yo solo me pongo... Mirad, mirad, en internet. ¿Cómo se llama? Martes y 13. Gabriel. Detergente Gabriel.
Hola, buenas. Estamos aquí en este supermercado y aquí estamos con esta señora muy simpática que le vamos a hacer una promoción de detergente Gabriel. Detergente Gabriel. Mire, le vamos a dar esta oferta de 3 por uno. Usted paga uno y se lleva 3. No, mire, mire, comprenda usted que yo llevo mucho tiempo usando este producto, el mismo Gabriel, y no tengo por qué cambiar. Le doy muchísimas gracias, pero no tengo yo por qué cambiar porque este es el mío Gabriel. Pero es el mismo producto, es Gabriel. Pero tenemos esta promoción que usted paga uno y se lleva 3. Es que no, mire, es que no. Este es el mío Gabriel, pero sí es lo mismo. Pero no igual, pero no igual, pero no igual. Este es el mío Gabriel y no tengo por qué cambiar, así que no me toque los cojones. Es que me río porque usted es muy simpático. Es que me río porque usted es muy simpático. Pero que no tengo yo por qué cambiar. No tengo por qué cambiar. Este es el mío Gabriel. Y no tengo por qué cambiar. Pero sí es lo mismo. Pero no igual, pero no igual. Pues es lo mismo. Yo con el relax, se me viene cualquier otra persona. Es que es lo mismo, es un... Pero no igual, no igual. Este es el mío, Gabriel. Este es el mío. Mío. Y no tengo por qué cambiar. Pero sí es lo mismo. Pero no igual, no igual, no igual. Ay, Dios mío. Esa gente. Ay, yo no sé cómo serán en su vida privada. Pero desde luego, por lo que nos hicieron reír, por lo que nos hicieron reír en las nochebuenas, en las nocheviejas, a lo largo de su carrera profesional. Solamente por eso, por todas las risas y toda la alegría que esa gente esparció por el mundo, es que ya tendrían que tener... ¡Ah! En el ojo, ¿has visto? ¿Has visto? ¿Qué es esto? Mm. Eso se llama mi pueblo, ¿sabes cómo se llama? Puntería. Mira, 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 mira. Espera, que lo limpie así. Yo se me van a quedar lisas las pestañas. ¿Has visto? Pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? ¿Eh? Eso se llama buena suerte. Porque si me hubiese caído dentro, ahí sí que hubiésemos tenido problemas, ¿sí o no? Espera, que voy a cerrar el ojo. Ya está, a ver. Ahora, lo que no voy a hacer es meterle agua. Se ha quedado solamente en las pestañas. ¿Veis que no hay nada? Bueno, total, eso. Que esa gente, con la alegría que nos transmitió, ay Dios mío, qué gente, qué sketches tan divertidos. ¿Qué es lo más importante? Amor, hay que darle amor. El amor consiste en masajito. Masajito. Eso. Con esos sketches, o como se diga, tan divertidos. Hombre, esa gente se merece un buen puesto donde el día de mañana, que no quiero que se muera esa gente, Dios mío, Dios me libre. Pero, ¿qué? Lo que digo, mira, pensaba que me iba a sobrar, pero casi casi lo estamos terminando. Ay, eso. Que lo que digo yo es que
que nos dieron mucha felicidad con esos sketches. Entre el café tacilla. Café tacilla. Café tacilla. Buscadlo en YouTube. Café tacilla. Joder, qué divertido. La gente joven, pues seguro que no. Porque Martes y 13 fueron súper famosos cuando yo era pequeña. Que también había un humor diferente. Había un humor, no sé, otro tipo de humor. Claro, de todas formas, por ejemplo, el de Gabriel, si no conocíais los comerciales o los anuncios de Ariel, pues claro, no ibais a entenderlo, ¿no? Pero en esa época que se hacían esos anuncios. Estamos aquí, en este supermercado, y vamos a hacer una promoción, y la gente tal, no sé qué. Pues ahí sí, que se puede entender mejor. Pero vamos, que aunque no conocieseis el contexto de la época, uno se ríe igual. Uno se ríe exactamente igual. Pero sí es lo mismo. Pero no igual. Este es el mío, Gabriel. Y no tengo por qué cambiar. Así que no me toque los cojones. Que muchas de esas partes luego ellos mismos eh, declaraban que eran improvisaciones. Y como quedaban bien, pues nada, pues se dejaba. Pero vamos que los guiones originales no eran así. Ay, Dios mío. Lo que me da pena es que luego no hayan sido, no eran compañeros de trabajo, pero no eran amigos, una amistad. Que no diga, ¿no? Esa es la pena. Pero bueno, cada uno sabe a quién quiere de amigo, ¿no? ¿Sí o no? Pues eso. Qué risa. Ay, voy a coger un poquito más de product. No hay que escatimar. Con el relaxer no hay que escatimar. ¿Por qué? Porque de nada sirve peinar, 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 peinar un producto cuando lo que se necesita es que el cabello esté muy cubierto, completamente cubierto. Y ahora llevo 1 hora y 30 y... ¡Tanto! Y hay un pelillo ahí. ¿Sabéis? Pues ya estamos rondando el final. Iba a decir, uy, qué rollo, voy a hacer un vídeo en el que no haya ni música ni nada, solamente hablando. Pero se está pasando de forma amena. Por lo menos para mí. Por lo menos para mí. Ay. Ay, ay, ay. Eso. Por lo menos para mí. Digo, voy a poner música, pero si luego no me van a dejar monetizar el vídeo porque pongo música de gente. Ay, Dios mío. Pongo música de gente y luego no me dejan monetizar. Pues vaya M. Vaya M. Uy. Vaya M. Emmet. Emmet Brown. Pues eso. Pues sí. Así está la cosa. Y a mí, si tuviese que hacer de mañana, un comercial, un anuncio de este producto y contratar a una persona, ella no tendría problema, porque este producto no pica, ¿comprende? Me lo voy a aplicar en el cabello
Y lo voy a tener una hora y media, que ya llevamos una hora y media, amiga. That's crazy. That's absolutely crazy. Bueno, pues eso, que la historia es que con este sí, con otro es imposible. Se me está cayendo el pelo a mechones. Vamos llamando al experto en pelucas. Esta señorita va a necesitar una peluca. Ay, no. Ay, coño. Yo no soy radical en nada. Puede que ahora me derrice el pelo y siga usando la peluca que uso. ¿Por qué? Os voy a decir una razón. Porque hasta que no consiga obtener un producto que aclare el cabello desrizado, sin amoníacos y tal, pues es que yo con el pelo negro, pues es que me cuesta verme, porque me endurece. A ver, aquí vamos a hacer, pues mira, todavía está un poquito, ¿veis? Vamos a hacer una prueba de elasticidad. A ver. Está resistente. Bueno, eso. No sé qué está diciendo. Sí. No me acuerdo. Me he puesto a hacer lo de la prueba de elasticidad. Eso es. Eso lo tengo que haber hecho, pero bueno. Mira, voy a coger un peine Este peine. Le voy a dar un poquito ahí para levantarlo un poco. Que no entre mucho en contacto. Mira, mira, mira. Es que se ve. Que se va alisando. Hay que tener cuidado con los ojos. Que me ha saltado a la pestaña. Menos mal que he tenido ahí un reflejo. ¿Sabes? Bueno, estaba hablando de una cosa que yo creo que era importante, pero como se me olvidó. Mira, ¿ves? Ahí ya. Solamente aquí. Para que quede. Pero que vuelvo y repito. Que a mí los rizos, pues como que no me molestan en absoluto. Mira, hay que tener cuidado. Ahora yo estoy haciendo algo que no se debería hacer. Que es tocar con las púas el cuero cabelludo. Eso no se debe hacer. ¿Vale? Eso. Aquí. Aquí sí. Otro hay un chin. A ver. Es que tú fíjate. Ajá. Esto. Se puede hacer lo mismo. Haciendo así. Cogiendo. Así. ¿Sabes? Pues ya estás estirando la raíz. Pero no es necesario. Y ya estiras así. Y lo puedes poner así. Eso.
Llevo grabando 1 hora 39 minutos. No he hecho la comida. En el momento que enjuague, pues ya hago la comida tranquilamente. Manos, ¿habéis visto? ¡Manos arriba! Así, como el cabello está desestructurado, por así decirlo ahora, puede parecer súper largo. Pero luego, y es lo normal, el cabello va a coger su elasticidad natural y se va a ver más corto. ¿Vale? Así uno dice, ¡oh, qué largo lo tengo! Me encanta. Pero luego encoge un poco. Y eso es bueno. Quiere decir que el cabello no ha perdido su elasticidad natural. Que al final es muy importante. Y así uno se consideraría que ya está. Pero no está. No. Porque luego este producto tiene una capacidad luego de revertir bastante significativa. Revierte. Como es un producto muy espeso, en el momento... imaginaros que es como un gel. No tiene ningún ingrediente de gel, pero a lo que me refiero que es como es muy espeso, si lo dejamos así, parece que ya está liso, pero no. No está liso, para nada. ¿Vale? Entonces eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Que esta es una crema que puede engañar. Otras no. En el momento que ya parezca que está liso, ¡ah! Métele agua ahí, a eso ya. ¿Sabes? Porque eso quiere decir que eso ya está. ¿Por qué le estoy dando más amor a la parte de delante? Que todavía no le he dado a la parte de detrás. ¿Vale? Pues hay que darle también, ¿eh? Pero porque la parte de delante es la que más se ve. Y esta sí que quiero que quede pulida. Quiero que quede bien, 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 bien pulida. Esto es importante, ¿eh? La cantidad de cabello que queda en las manos es importantísimo. No es una cosa que hay que tomarse a la ligera, porque esto no es un producto, esto no es una mayonesa que uno se pone en el pelo y que si no hace nada, pues no hace nada, no. Este es un producto serio. Es un producto muy bueno, nutritivo, pero es un producto serio. Muchas veces uno no sabe con qué tipos de cabellos uno se puede encontrar. A lo mejor uno utiliza un producto que es muy bueno, pero sobre un cabello muy dañado. Entonces, claro, uno puede decir ¿qué ha podido pasar? Mira, 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 mira. Pero
Todavía se ve ahí un poco. En la punta no, pero por ahí un poquito tiqui tiqui. ¿Vale? Entonces, claro, la observación es súper importante. Es como, imaginaos, una persona va a un salón de belleza a hacerse unas mechas. Pues es que yo vengo a hacerme unas mechas. Y el profesional utiliza el mejor decolorante del mundo. Y se lo pone a la persona y se va a fumarse un cigarro, o como utiliza un producto muy bueno, pero ¿qué tal que la persona parta de un cabello? Mira, estos cabellos que los he dejado ahí rizados, ahora hay que pasar el producto ahí. Partimos de un cabello, pues, dañado, procesado por alguna razón, bueno, dañado, ¿no? Y nos vamos, y no observamos. La persona se va a fumarse un cigarro o a atender a otra persona o a hablar con su madre y, y no vigila esas mechas, no vigila esa decoloración. Pues ya tenemos ahí el lío montado. A ver. Ya tenemos el lío montado. ¿Por qué? Porque, mira, ahí me cuesta pasar el peine. Porque todavía ahí está un poquito. Y hay alguna parte que no he metido producto. Y no pasa absolutamente nada, ¿eh? Por eso la observación es súper importante. Voy a coger este. Y nos hace la misma función. La observación es clave. Algo me ha pasado ahí. No sé si se está calentando el teléfono o algo. Pero mira, ya me quedan 10 minutitos. Luego se tiene que enjuagar con mucho amor. Ay, espero que lo pille. Y si no lo pilla, pues... A ver. Sí, sí lo pilla. Así. Los pelitos. Mira, ahí se nota que ahí no hay producto. Aquí, ahí. Aquí. Ahí. Ahí no hay nada. Nada de nada. Esto es de esta parte. De arriba, ¿no? Se coge más producto y se aplica. A ver, aquí. Mira, que cojo más. Ok, que no se caiga. Pues aquí ya me puedo permitir el lujo, porque en 10 minutos se puede procesar esa pequeña parte. Eso es. Ahí ya se nota que tiene producto. Y aquí abajo. Vale. Y ahora aquí. Estoy intentando ver con los dedos. Aquí, por ejemplo. Aquí. Aquí. Esto está muy rizado. A ver. Aquí. Y aquí, ¿no? Para arriba. Así.
Esto no sé, esto creo que es de aquí abajo. Sí, esto es de aquí. Y aquí, mira, ahí, muy bien. Solamente ya con el masaje se va estirando todo. Y aquí se nota que no he puesto absolutamente nada. No sé si se ve. Sí. Ahí. ¿Veis? Ahí. Estoy ya rozando esta zona. Ten cuidado. La zona central. Aquí. Eso es. Muy bien. En estos 10 minutos tampoco hace mucho, pero algo puede hacer. Esto con mucho cuidado. Aquí. Aquí esto está crudo. Crudo. Aquí esto está súper crudo. Mira. Súper crudo. Ok. Bueno, pues ya está. Esa parte... Bueno, pues aquí el amor. El amor. Eso. Sigue grabando, ¿no? Vale. El amor. El amor. Mira. El amor. El amor. Yo a lo que considero con amor es masajito. Tampoco hay que estirar mucho. No queremos que los cabellos se desprendan del cuero cabelludo. El bulbo, ¿vale? Porque ahora este pelo pesa mucho, porque está con un montón de producto y ya nos está estirando el cuero cabelludo perfectamente. Pero no hay que masajear, pero no tirar, ¿vale? Por eso no es necesario tampoco mucho peine, mucho peine, mucho peine. El peine para lugares estratégicos, tampoco se necesita mucho más. Estoy poniendo bien delante, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que no tengo picor ninguno. Ninguno, ¿vale? Que eso es importante. Mira, esto está bien, sí, pero un poco más. Vale, eso. Por aquí, por este lado, también. Una de las buenas cosas que tiene este producto es que es muy espeso. Y otra de las cosas buenas es que no tiene mucha agua. Aquí veis mi mano, aquí, ahí. Eso ya, el producto se está secando. Y eso también es bueno desde el punto de vista de la efectividad. Si tiene mucha agua, pues qué duda cabe que a ver, ¿qué quiero decir? Que su acción sería más rápida. ¿Por qué? Porque el agua también abre cutículas, ¿no?
abre cutículas el agua, ¿no? Pero también hidrata el cuero cabelludo y hace que ese cuero cabelludo, pues que se abra, ¿no? Entonces, al ser un producto que tiene poca agua, tiene la necesaria, pero no mucha, pues lo que hace es que, a ver, me había quitado los pelos para ver esta parte, que mi parte derecha es la más delicada. Eso es así. Porque es donde, la parte donde duermo, sobre todo aquí, es donde duermo, hay más fricción y etcétera, etcétera. ¿Veis? No estoy estirando, pero sí masajeando para favorecer esa parte que se quede lisa. Y bueno, vale, aceptable. Entonces ahora ya sí. Guau. Ya puedo. Mira, ahí. Ahí, mira. Si esta crema estuviese ardiendo, ¿podría hacer esto? No. Además, también visualmente se vería, ¿no? Aunque mi piel es oscura y no se notaría rojeces, pero se notaría la piel levantada. Ya te lo digo yo. Eso sí se nota en cualquier tipo de piel. Olvídate. Se notaría la piel levantada. ¡Ah! ¡Dios mío, Dios mío! ¿Te imaginas? No, chica. No, mi amor. Mira, mira. Observa. Observa atentamente. Como esta parte ya. A ver. ¿Llevamos? ¡Eh! 1 hora y 57. Eso no se puede eh, trucar. Después de todo el show que os he hecho, que os he hablado de martes y 13, que os he hablado de un hipotético casting, ¿eh? ¿Sabes? Ay, ay, ay. Aquí sí, ahí hay un puntito. Y luego, pues veremos a ver si está irritado, ¿no? Pero oye, es normal. Es normal. Pero es que yo lo noto. No es que me arda. No es desde luego lo que me pasó aquí. Porque ahí sí me ardía un poquito. Lo que pasa es que luego a la 1 y media ya no me... Ya no sentía nada. Debe de ser que las terminaciones nerviosas. No, no, porque luego cuando le metí agua así, me escocía. Muchas veces uno hace sus pruebas, que son un poco descabelladas. 2 horas, una crema en la piel. Ah, pero yo tenía que saber si iba a poder tenerlo 2 horas. Y evidentemente no. Por eso ahora estoy
ya terminando los retoques. Y otra cosa es el cuero cabelludo con un poquito de sustancia, no recién lavado, ni muchísimo menos. Esta zona pues está siempre limpia, ¿vale? Pero el cuero cabelludo, si tiene su sebo, ¿no? Su secreción sebácea de una semana, pues mejor que mejor. Claro. Mira. Está perfecto. Su secreción sebácea, pues de una semanita. Y luego también que en alguna ocasión me he dejado llevar por profesionales y al final he llegado a la conclusión de que no estoy de acuerdo, de profesionales o de gente que muchas veces habla en YouTube y, y que digo, bueno, pues a lo mejor es cierto lo que dicen, ¿no? Pero luego llego a la conclusión de que no. Dicen que el cabello desrizado o no desrizado. Tengo que hacer ya prueba de elasticidad, nena. Que esto ya llega a las 2 horas. A ver, espera. Hombre, está bien, pero sí, ya hay que quitarlo. Que dicen que no hay que ponerle aceite todos los días al pelo, o que no hay que ponerle nada todos los días al pelo. Sí, hay que ponerle un poquito, aunque sea una crema, un poquito de crema nutritiva, el tamaño de un garbanzo, que no hace falta poner 4 kilos, ¿m? Que sea el tamaño de un garbancito, hay que ponerle al pelo. Entonces, el pelo ya tiene esa nutrición que yo le he ido aportando durante toda la semana. También tiene en el cuero cabelludo la secreción sebácea mía y de la crema que yo he aplicado, pues tiene su cantidad. Entonces, claro, ahora mismo pues no noto ningún picor en ningún sitio. Aquí un poquito, pero... Entonces, claro, alguna vez he visto incluso mujeres que se lavan el pelo y se lo secan y luego se ponen el relaxer. En el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo, amén. No sé cómo decirte. No hagáis eso. No hagáis eso. Es que así es más efectivo el relaxer. Un relaxer siempre va a dejar mejor el pelo si el cabello ya tiene un pelín de nutrición. Le va a dar más brillito. Bueno, ya está. Ahora sí, ¿eh? ¿Qué te crees? Mira, 2 horas y 2 minutos. La otra vez lo tuve 2 horas. ¿Cuánto? 2 horas y 10 minutos. Entonces, esta parte la puedo dejar un poquito más de tiempo, pero esta sí, religiosamente ya, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Hay que quitarla ya. Quitarla ya. Con amor, pero sobre todo con respeto. Primero, enjuagar bien y poner acondicionador sin aclarado antes del champú neutralizante. ¿Vale? Importante. Lo voy a hacer y a continuación, pues vemos el resultado. Voy a apagar, a ver cómo apago, sin manchar el móvil. Así. Vais a ver qué bien. No. Ahora ya, mirad qué hora es. Son las 3:30. ¿Ok? Mirad ahí. Todavía tengo el relaxer, pero para que veáis, lo voy a tocar solamente con una mano. Mirad. Mirad, luego pasaré el cuero cabelludo por el microscopio para que veáis si está irritado el cuero cabelludo, si no está irritado, etc. ¿Vale? Mirad. Y la sensación es tan confortable, tan confortable. Esto es, todavía no me he quitado el acondicionado.
tan confortable. Solamente se puede experimentar. No se puede explicar con palabras. Ahora sí, ya. Ya lo voy a enjuagar. Pero mirad la forma tan bonita que queda. Y sobre todo el brillo, ¿eh? Y mirad. Mirad. Que no se cae el pelo a mechones, para nada. Si es que además se ve que el pelo está sano. Bueno, ahora sí. A ver. Bueno, ya estamos en la recta final. Después de enjuagarme todo el relaxer, me he puesto el acondicionador de flor de tilo, ¿vale? Y me lo he dejado bastante tiempo, me lo habré dejado como unos 20 minutos. 20 minutos, 10 minutitos, mientras limpiaba todos los utensilios. Y me gusta el resultado, porque hay que tener en cuenta una cosa. Los acondicionadores y los tratamientos nutritivos, las mascarillas, todo este tipo de productos tienen pHs ácidos, tienen pHs de 5, 5,5, incluso algunos tienen de 4. Entonces este acondicionador, al tener un pH, tiene un pH de 5, 5,5, ya me está neutralizando la acción del... Todo esto es... No sé si se verá, pero todo esto es polvos compactos. Ahora me quito esto. Lo que está haciendo es... Ya está neutralizando, ¿vale? Entonces, yo antes pensaba que el champú era súper importante después del relaxer. Ay, Dios mío, pero con este producto en especial, con este producto, que no hay que tenerle tantísimo miedo, he decidido neutralizar con esa crema acondicionadora. Ahora sí lo estoy lavando. Lo he lavado con el neutralizante y ahora le he puesto otro champú un poco más nutritivo, ¿vale? Y me lo voy a enjuagar enseguida. Antes sí que era de las que decía, bueno, 10 minutos el champú neutralizante está muy bien, pero lo he decidido hacer con el acondicionador, porque aparte de que le estoy metiendo nutrientes, estoy también cerrando cutícula. Y ahora ya, pues lo lavo por si quedase algún resto de relaxer. Pero es un relaxer que se enjuaga muy bien, o sea, está tan bien formulado que también hace efecto jabón. Entonces, en el momento de enjuagarlo, pues se aclara muy bien, se aclara muy bien, ¿vale? Entonces eso, ahora ya lo que voy a hacer es enjuagarlo, volver a poner el acondicionador y lo voy a mezclar con un poco de mascarilla de tratamiento ultra nutritivo. Lo voy a mezclar un poquito y lo voy a dejar en la cabeza y ya, pues como, porque ya a la hora que es, ya he estado hecho un break también, he hecho el arroz y eso, pero como podéis ver, antes el pánico que yo tenía que revirtiese el rizo, no revierte, no revierte, como podéis ver. En otras ocasiones sí que el rizo ha revertido, pero ahora no revierte. Y probablemente sea por, por lo que acabo de decir, por neutralizar con el acondicionador. Y lo he tenido bastante tiempo, mientras que enjuagaba esto, lo otro, lo demás allá, pues sí, tranquilamente ha sido un cuarto de hora, 20 minutos. Lo que pasa es que no lo he medido exactamente, pero sí, sí, sí. Y no revierte. Eso a mí me provoca mucha... Porque neutralizado está, nutrido está, el cabello se ve que está muy bien. Esto es lo que ha salido al aplicar el producto y más o menos lo mismo al lavar. Luego os lo enseño. Prácticamente lo mismo. Entonces, claro, podéis entender que este es un producto que para nada daña el pelo, al contrario. Y ya teniéndolo de esta forma, pues cualquier estilo que yo quiera lo voy a poder conseguir. Y no me enrollo y
Os enseño el resultado ya final. Me pondré los rulos, a lo mejor grabaré un poco poniéndome los rulos y ya el resultado final ya seco y todo.
No está 100% seco. No está... Uy, ¿ves? No está 100% seco. Ahora me lo quito para que lo veáis. Mirad qué resultado. ¡Oh! Dios mío.
para que lo veáis. Y luego pues me voy a coger o estos mismos o me cogeré los de espuma. Mirad. Y ya para pasar la noche, porque ya es tarde noche, todavía es de día. Yo puedo decir que nunca me he visto el pelo así. Nunca. Nunca. Sí. Madre mía. Madre mía. El resultado de medios y puntas ya es perfecto. La próxima vez que me desrice, que me aplique mi relaxer, pues ya será en el nuevo crecimiento. Os enseño los rulos. Hay veces que uno se quita los rulos y se queda un montón de cabello en ellos. Aquí hay uno, aquí hay otro, pero están todos limpios, limpitos. El pelo queda así hoy. Está lleno de hidratación. ¿Qué significa eso? Que mañana es cuando ya el cabello estará más estable, porque ya estará completamente seco, pero eso pasa siempre. Cojo el cepillo, lo voy a quitar. Este cepillo tiene pelitos de esta mañana. Se nota porque tiene un poquito de polvito. Vale. Y ahora, yo lo digo que nunca he hecho relaxers buenos. Formulado relaxers buenos. Que no eran muy estables, que a lo mejor solamente me duraban los podía poner una sola vez, porque a la semana pues ya se quedaban inestables, pero tampoco obtenía este resultado. Nunca me ha quedado el pelo así, nunca en la vida. Voy a pasar el peine, a ver. Esto es lo que sale. Hoy es el primer día y ahora pues hay que hacer un seguimiento de cómo va quedando el pelo. Nunca en la vida me había quedado así. Vamos a hacer prueba de fuerza. Espero que se vea. No sé si se verá. Ahora sí se ha roto, pero porque he estirado mucho. Voy a coger otro. A ver. Lo importante es la elasticidad. Y está elástico. Como se nota, me ha crecido bastante. Hay ciertos profesionales que dicen que siempre hay que hacer un trim, un corte de puntas, cuando se hace un relaxer, porque las puntas se suelen quedar mal.
No necesito ni trim, se ve aquí. Yo puedo estar un año entero sin cortarme el pelo. ¡Ah! Eso va en contra de los intereses de los peluqueros. Pero yo siempre he dicho lo mismo, ¿eh? Quien quiere dejarse crecer el pelo usando buenos productos, lo único que tiene que hacer es no cortárselo. Como las puntas no están maltratadas, no necesito cortar el cabello para nada. Ese era el resultado que quería obtener. Este era el resultado. Y no podía haber quedado mejor. No podía haber quedado mejor. Ha superado mis expectativas. Las ha superado. En cuestión de brillo, en cuestión de peso, en cuestión de manejabilidad, en cuestión de todo. Si queréis me paso el microscopio por el cuero cabelludo, pero podéis ver aquí el cuero cabelludo está completamente sano. Y he tenido el relaxer 2 horas en el pelo. En el cuero cabelludo bien es verdad que ha sido menos, pero el tiempo que ha estado en la raíz ha sido más que suficiente. Podemos ver aquí que... A ver... Esperemos que esté enfocado. Podemos ver pues que prácticamente está igual, pero a lo mejor la raíz está un pelín menos, pero realmente para los efectos que yo quiero está perfecto. Aquí era donde tenía un poquito que yo decía, el cuero cabelludo está perfecto. El cuero cabelludo está perfecto. También es una prueba de que el relaxer es bueno, porque incluso en las orillas el pelo está largo, no está cortado. ¿Veis? Y por detrás, ahora no me apetece darme la vuelta, pero por detrás, ¿veis la longitud? Hay personas que se hacen relaxers que tienen estos pelitos cortitos. Estos pelitos cortitos. Yo de hecho solamente me pasó una vez con una clienta que tenía los pelos de por detrás, los cabellos de por detrás cortitos. Venía a desrizarse. ¿Y por qué lo tenía así? Porque se desrizaba cada 6 semanas. Yo la decía, mínimo 3 meses, mínimo 3 meses. No, tenía esa fijación que quería tener la raíz completamente lisa. Entonces, 3 semanas estamos hablando de 1 mes y medio. De 1 mes y medio. Y por más, bueno, y se pasaba la plancha. Una plancha fantástica de 3 letras. Empieza por G, termina por D. Pero, claro, el resto del pelo lo tenía muy bien, el resto de la melena. Pero esta parte la tenía siempre cortita. No le crecía. Entonces, claro, esto también es... hay que verlo. ¿Vale? No. Me ha gustado mucho el resultado. No puedo explicarlo con palabras. Todo formulado y fabricado por mí. Entonces, claro, os podéis imaginar la satisfacción.
voy a enseñar más el cuero cabelludo, ¿vale? El cuero cabelludo, no sé si se ve. Cuero cabelludo. Enseño solamente por delante, porque es además donde más tiempo ha estado. ¿Se ve ahí? ¿Se ve ahí? Está sano. Está sano. No he notado ningún tipo de irritación en absoluto. ¿Vale? Que ya no necesitamos pasar la prueba del... Ahí. Sí se ve. Aquí. Ahora, la prueba del microscopio. Para que se vea el cuero cabelludo, ya se está viendo perfectísimamente. Nada. Y aquí la piel está bastante clarita para que si hubiese algún tipo de enrojecimiento, pues se viese. Esta es la zona que para mí es más sensible porque es aquí donde duermo, donde hay más fricción, pero se puede ver. A ver, toco la pantalla. Ahí, se puede ver perfectamente que el cuero cabelludo, o sea, el resultado supera mis expectativas. Y yo tenía unas expectativas muy altas, ¿eh? Unas expectativas muy altas. Bueno, pues las ha superado. Sabía que iba a quedar bien, lo dije, ¿no? Pero no pensé que tan bien. Ahí voy a ver que hasta dónde me llega el pelo. Me llegaba por aquí antes de deslizarme, estirando. Y ahora sí, pues igual, por aquí. A ver si antes de que termine el año consigo que el pelo me llegue aquí. Bueno, ya veremos. Vemos ahí. Ah, por cierto, las canas. Al estar el pelo tan brillante y tan liso, pues no se notan las canas. A lo mejor luego lo miro y sí que las veo, pero aquí que se ve un poquito, pero se confunden con el brillo. Con el brillo del pelo. Oh, qué pasada, ¿no? Bueno, pues nada. Pues ahí queda eso. Ahora me doy la vuelta. Claro, porque también hay que verlo por detrás, ¿no? Ok. A ver. Y sin plancha, amigos. Que con la plancha todo queda precioso, ¿eh? Sin plancha. Sin plancha. Ahí podéis ver aquí el pelo. Que no, las puntas están perfectas. Le doy la vuelta a ver.
Ahora el cabello se mueve y no me da dolor de cabeza. Antes hacía así, un dolor de cabeza. Bueno, pues esa es la historia. Espero que este journey, este viaje, lo hayáis hecho conmigo y que os haya gustado. Si en algún momento me apetece, me maquillaré y me haré unas buenas fotos. Ahora ya cambiaré la foto de los perfiles. O a lo mejor no. Pero vamos, dudo mucho que me vuelva a poner las extensiones o la peluca. ¿Por qué? Porque aunque el cabello tan oscuro no me convence, pero como está tan bonito, ahora pues nos pondremos a trabajar en un tinte que me aclare un poquito, me aclare a lo mejor unos reflejitos y que no me lo dañe, claro, porque yo ahora sí sé perfectamente lo que podría poner. Podría poner un decolorante diluido en agua en peróxido de hidrógeno. Si el más bajo es de 10 volúmenes, pues coger ese peróxido de hidrógeno y diluirlo a la mitad, con lo cual sería decoloración con agua oxigenada de 5 volúmenes. ¿Y cuánto tiempo? Menos de un minuto. Menos de un minuto. Para que os deis cuenta de lo diferentes que son unos cabellos. Si a un cabello caucásico o asiático latino, por ejemplo los ecuatorianos, los peruanos también tienen cabello muy grueso, muy fuerte, para que suba el color mínimo son 20 minutos, media hora. Alguna vez que yo me he hecho mechas, es aplicar menos de un minuto, como mucho 2, y enjuagar. Y hacerlo así, 2 o 3 mechoncitos, nada más. Porque si no, el cabello se parte, porque son productos muy fuertes. Entonces, ahora tengo que ponerme con un tinte o un producto que me levante 1 o 2 tonos, yo no quiero más, 1 o 2 tonos mi color natural, pero que desde luego no tenga ni amoníacos ni productos similares al amoníaco, y que no me dañe el pelo, porque tal y como lo tengo, es que no me voy a arriesgar, no me puedo arriesgar, imposible. Bueno, pues me despido, os envío muchos saludos y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.